Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Dígame, ¿el resto de sus colegas? No. Ah, recién están ingresando. Bueno, tenemos 2 minutos todavía. Por favor, ¿les pueden avisar al resto para que ingresen? Muy bien. Buenos días. Buenas tardes, digo. Soy el doctor Julio Espinosa, médico neurólogo por la Universidad de San Marcos. Además, cuento con una maestría en salud pública por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tengo ya varios años dictando el curso en la Universidad Científica del Sur y me siento bastante complacido de estar con ustedes en esta oportunidad con la mejor disposición para que podamos llevar a buen término el desarrollo del curso. Cualquier duda, cualquier pregunta, siéntanse ustedes en libertad y en su derecho de formular la pregunta que consideren oportuna o el comentario que estime pertinente. Pues bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Voy a poner la diapositiva. Pues bien, en esta primera clase deseo mostrarles a ustedes un panorama general del curso y voy a empezar haciendo mención a un científico español ganador del Premio Nobel de Fisiología en el año de 1904, Santiago Ramón y Cajal, porque es pertinente para el desarrollo de la clase. ¿Por qué le dieron el Premio Nobel a Cajal? Por sus estudios en relación a la neurona y por la forma como él planteó algunos problemas que más adelante, con un desarrollo tecnológico mucho mayor, fueron resueltos de acuerdo a cómo él la había tratado. Por ejemplo, Cajal sostuvo que la neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, algo que para nosotros a estas alturas es bastante común, no tiene nada nuevo, pero hace más de 100 años fue un aporte significativo, porque entonces una de las teorías vigentes era la teoría de Camillo Golgi, un investigador italiano que sostenía que el sistema nervioso estaba formado por una red neuronal. Es decir,
que una neurona estaba unida a otra. Y de esa manera operaba todo el sistema nervioso. Cajal dijo que no, que la neurona es la unidad, que tiene comunicación funcional con otra neurona, pero no es una comunicación anatómica, de unidad, de unión, es una comunicación funcional. Y dijo además que esa comunicación requería de ciertos elementos que permitieran la continuidad del impulso nervioso de una neurona a otra. En su época no se había descubierto los neurotransmisores, eso vino más adelante. Pero él planteó que esa era la forma como se comunicaba una neurona con otra. Asimismo describió lo que era la sinapsis, a pesar que nadie la había visto, porque el microscopio electrónico se inventa y entra en funciones allá por la década del 50. De modo que nadie había visto una sinapsis, pero él avisoró que era la forma como se comunicaba una neurona con otra. También él planteó que las dendritas era el punto de entrada de las señales, de los estímulos a la neurona, y que estos eran procesados en el cuerpo neuronal y luego había una vía de salida que era el axón. Y eso se sabe que es así. Ahora se sabe que es así. Los estímulos ingresan a la neurona a través de una sinapsis dendrítica. Se procesan en el cuerpo y la respuesta sale por el axón. Pues bien, con el tiempo se ha visto de que la neurona tiene una serie de propiedades. Pero estas propiedades, como la excitabilidad, como la capacidad de responder a un estímulo umbral, no nos explican otras funciones propias de las especies vivas, propias del ser humano, como por ejemplo el lenguaje, la memoria, la orientación espacial, la capacidad de cálculo, el tomar decisiones, nuestra conducta, la vida emocional. Una neurona no explica eso. Esas funciones ocurren como consecuencia de un circuito neuronal. Y ese circuito neuronal va a liberar una serie de neurotransmisores y se va a conducir a través de una señal eléctrica de una neurona a otra. Y finalmente, cuando esa información llega a la corteza cerebral, sufre un proceso de transducción, en virtud del cual la señal eléctrica se transforma en una sensación. Por ejemplo, yo los estoy viendo a ustedes, ustedes me ven a mí, ustedes ven la pantalla. Eso viaja como señal eléctrica a lo largo de la vía óptica. Y a través de las múltiples sinapsis se liberan neurotransmisores que facilitan la conducción del impulso nervioso. Y cuando ese llega a la corteza cerebral, al lóbulo occipital, al área de la visión, allí se produce este fenómeno de transducción y la señal eléctrica y la señal química del neurotransmisor
se transforma en imagen. ¿Cómo ocurre ese paso? No se conoce. Algún día se sabrá, ahora no se conoce. Pero eso ocurre como consecuencia del circuito neuronal, de la red neuronal. Una neurona aislada no tiene esas propiedades, no tiene esa capacidad. Pues bien, les he hablado que la neurona tiene dendritas y tiene axón. En general tienen muchas dendritas y un solo axón. Y en el cuerpo neuronal existe una maquinaria de síntesis que permite la formación de proteínas necesarias para mantener el axón, pero también se forman neurotransmisores que van a migrar desde el cuerpo neuronal hasta la periferia. Doctor, no se le escucha. Bueno, no sé qué pasó, pero ya estamos de vuelta nuevamente. Les decía que el transporte se da a través de los neurotúbulos. Y hay un flujo axoplásmico rápido que va más o menos a 400 milímetros por 24 horas y un flujo axoplásmico lento que va más o menos entre 10 y 20 milímetros por 24 horas. Pero para que se dé ese transporte se requiere de unas proteínas transportadoras, la dineína y la cinesina. Bueno, sobre eso vamos a conversar en la clase del día de hoy. Voy a poner nuevamente por qué perdimos. Muy bien. En esta lámina, ¿qué tenemos? En esta lámina se representa al sistema nervioso central y periférico. Debo de advertir que esta división es una división artificial, porque ambas estructuras participan de la actividad neural de una manera conjunta. Uno podría pensar
que el sistema nervioso va por su lado y el sistema nervioso periférico va por su lado y el sistema nervioso central por el suyo, pero no es así. Ambos actúan en forma integral. Por ejemplo, los nervios raquídeos, que forman parte del sistema nervioso periférico, tienen su origen en la médula espinal, sistema nervioso central. De allí parten las fibras motoras del nervio raquídeo y a ella llegan las fibras sensitivas de los nervios raquídeos. Pues bien, aquí tenemos a los elementos que forman parte del sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central, la médula espinal y el encéfalo. ¿Qué entendemos por encéfalo? Tronco cerebral, cerebelo, hemisferios cerebrales. Sistema nervioso periférico, están los nervios craneales que se originan en el tronco cerebral y los nervios periféricos o raquídeos que se originan en la médula espinal. Este es un esquema de lo que estamos conversando. Vean ustedes. El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico capta estímulos que proceden del medio ambiente, como por ejemplo el tacto o la temperatura, pero también del medio interno, por ejemplo la sensación de llenura, la sensación de distensión de las vísceras, etc. Y esos estímulos sensoriales dan lugar a una respuesta motora. Pero ese estímulo sensorial debe de integrarse a nivel de la médula espinal o en niveles superiores. Para que ocurra la respuesta motora, es necesaria la presencia de interneuronas que comunican el estímulo sensorial con la respuesta motora. Esta respuesta motora puede comprender al músculo esquelético y se dice que interviene el sistema somatomotor. O puede comprender al músculo liso, glándulas y músculo cardíaco y se dice que interviene el sistema visceromotor. Por muchos años se ha comparado al sistema nervioso con un procesador, con un ordenador, porque existe una vía de entrada que sería los estímulos sensitivos, una vía de salida que es la respuesta, que en el caso del sistema nervioso es la actividad motora, y un sistema de procesamiento de la información, que en el sistema nervioso se puede dar en varios niveles, en la médula espinal, en el tronco cerebral o en los hemisferios cerebrales. Pero esta comparación no es tan feliz, porque el sistema nervioso es mucho más complicado que todo esto. En estos momentos, el ordenador de mayor resolución, de mayor desarrollo tecnológico, está muy lejos de trabajar como el sistema nervioso. Por ejemplo, el ordenador trabaja en base a los programas, no toma decisiones. Es una limitación para el ordenador. El ordenador tampoco puede discernir entre una decisión emocional o no. El ordenador no tiene emociones.
simplemente lo hace de acuerdo a los programas que tiene habilitados. Pero la gente, los científicos que trabajan en este campo, y les recuerdo que estamos en la era de la biotecnología y de la inteligencia artificial, estamos en esa era. Piensan que para fines de este siglo, habremos avanzado a robots que tengan la capacidad de tomar decisiones, que tengan la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y quienes sostienen esta teoría, esta hipótesis, digo mejor, señalan que para entonces se debería de tener un programa en el robot de tal suerte que cuando él tome una decisión negativa se desactive. Pero sobre eso hablaremos más adelante cuando estudiemos las funciones corticales superiores. Si están interesados, busquen ustedes en la red biotecnología e inteligencia artificial y verán todos los avances que se dan en ese campo. En este dibujo de la derecha se expresa lo que estamos conversando. A través de la visión, esta persona tiene la percepción de un vaso de agua y desea cogerlo. Entonces llega el estímulo, se procesa y viene la respuesta. Esa respuesta permite que él extienda el brazo y lo pueda coger. Aquí tenemos el esquema de una neurona, tal como lo hemos comentado. Aquí tenemos el cuerpo neuronal, donde se encuentra el núcleo y también una serie de organelos, como los ribosomas, el aparato de Golgi, desmosomas, mitocondrias, toda esa maquinaria sintética que permite la síntesis de neurotransmisores. Observen que aquí se encuentran las dendritas y la flecha indica la dirección de las señales cuando se produce la sinapsis. Las señales ingresan a través de la dendrita, se procesan en el cuerpo neuronal y viene la respuesta a través del axón. En este caso tenemos al axón y aquí se encuentran las vainas de mielina. La señal de la respuesta viaja en esta dirección, hasta llegar a la terminal presináptica, donde los neurotransmisores son encapsulados en vesículas sinápticas y se encuentran en condiciones de ser liberados por un proceso de exocitosis cuando el estímulo llega a ese nivel. También vemos acá a la célula de Schwann, presente en el sistema nervioso periférico, responsable de la formación de la vaina de mielina. En el sistema nervioso central no tenemos células de Schwann, tenemos oligodendroglía, que es una variedad de neuroglía. Y esta es la responsable de la formación de la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Bueno, aquí lo que hemos señalado ya hace un momento: cuerpo neuronal, dendritas, axón, vaina de mielina, nódulo de Rambier, cono axonal, que es el segmento inicial del axón. Terminal presináptica, que en este caso está realizando una sinapsis axodendrítica con esta otra neurona. Diferentes modalidades de neuronas.
y de glías. La glía tiene una gran importancia. Antes se pensaba que su función era únicamente una función de sostén, que formaba parte del elemento de sostén de las neuronas, pero se ha visto que no es así. Para empezar, hay 5 a 10 veces más neuroglía que neuronas. Se estima que hay aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Y la cantidad de glía es 5 a 10 veces mayor. Por alguna razón será. Y las razones que se plantean para esa cantidad tan alta de células gliales es que, por ejemplo, en este caso, la microglía va a ser un elemento importante para proporcionar material nutritivo y energía para la actividad neuronal. Eso es una cosa muy importante, porque la neurona consume una gran cantidad de oxígeno y de flujo sanguíneo. Cerca del 20% del flujo sanguíneo va al cerebro por la gran actividad metabólica que tienen las neuronas. En este esquema tenemos a la neurona y a la vaina de mielina, las células de Schwann y los nódulos de Rambier, que serán muy importantes cuando hablemos de la conducción del impulso nervioso. Pues bien, la neurona tiene una membrana con permeabilidad selectiva, es decir, permite el pasaje de unos iones, pero no el pasaje de otros. ¿Y eso por qué ocurre? Porque hay una diferencia en la concentración de iones a ambos lados de la membrana. En el interior predomina el potasio. En el extracelular predomina el sodio. Y estos iones se mueven a través de la membrana por gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que los iones pasan del lugar de mayor concentración al lugar de menor concentración. Un proceso pasivo. Allí no se requiere de energía. Cuando se produce ese proceso de difusión por gradiente de concentración, se crea una diferencia que luego debe de restituirse en condiciones de reposo. Pero aquí viene lo siguiente. Supongamos que el potasio pasó del intracelular al extracelular por gradiente de concentración. Pero ahora debe regresar. Pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque en el intracelular hay una mayor concentración de potasio que en el extracelular. Y no puede pasar. Y lo mismo sucede con el sodio, que ingresa, está en el intracelular y luego debe retornar. Pero tampoco lo puede hacer. Porque en el extracelular la concentración de sodio es mayor que en el intracelular. En esas condiciones, estos iones
deben movilizarse en contra de una gradiente de concentración. Y para que eso ocurra, se requiere la presencia de una proteína de membrana que se encargará de transportar el sodio al extracelular y el potasio al intracelular. Esa proteína es la bomba de sodio, potasio, ATPase. Este es un proceso que requiere energía, la que es proporcionada por el ATP. En condiciones de reposo, si nosotros ponemos un electrodo en el intracelular y el otro en el extracelular, encontraremos una diferencia de potencial negativo, porque el intracelular es negativo en relación al extracelular. Cuando llega un estímulo, las cosas cambian, porque la permeabilidad de la membrana se modifica. Aquí teníamos canales de sodio y canales de potasio pasivos, que están abiertos siempre. Y por ellos discurre el potasio y el sodio. Estos son canales pasivos, siempre están abiertos. Pero cuando llega un estímulo, cuando llega un potencial de acción, además de esos canales, se produce la apertura de otros canales de sodio, canales de potasio dependientes de voltaje, canales de calcio dependientes de voltaje. Es decir, esos canales están cerrados en reposo. Pero cuando llega un estímulo, ese canal se abre. Son canales dependientes de voltaje. No está anotado en el esquema, pero lo voy a mencionar porque estamos en lo mismo. Existen otros canales, sodio, potasio, dependientes del ligando. ¿Cómo es eso? Se abren cuando interactúan con el ligando, es decir, con el neurotransmisor. Allí se abren. Si no hay neurotransmisor, no se abre. Tenemos entonces dos tipos de canales. Los canales pasivos, que están abiertos siempre, y los canales activos, que se abren por el potencial o se abren por el ligando. Pues bien, cuando llega un estímulo, ese estímulo debe tener un valor umbral. Si no se llega al valor umbral, solo se produce un potencial localizado. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Si tienen que hacer un comentario o una pregunta, con toda confianza, la plantean. Como le dije al comienzo de la clase, ese es su derecho. Y nosotros estamos aquí para absolver esas dudas, esas preguntas, esos comentarios. Como escuché unas voces, pensé que deseaban hacer alguna pregunta. Bueno, vamos a volver entonces.
¿Se ve la lámina? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, gracias. Pues bien, entonces le decía lo siguiente, que si aplicamos un estímulo que no alcanza el valor umbral, solo vamos a obtener una respuesta localizada. Para que se produzca el potencial de acción, es necesario que el estímulo alcance el valor umbral. En ese momento se presenta el potencial de acción. Esta es la curva de despolarización. ¿Quién es responsable de esta curva ascendente? Los canales de sodio. Se abren muy rápidamente y se cierran también muy rápidamente. Ingresa el sodio, el intracelular se hace más positivo y aquí cuando se logra el equilibrio del sodio, se cierran todos los canales y se abre el canal de potasio para volver al estado previo de reposo. Los canales de potasio se abren lentamente y duran un tiempo mayor. Tienen una apertura mucho más prolongada. Y es responsable de la repolarización, que es volver al estado anterior. Permanecen abiertos un tiempo mayor y eso permite el ingreso de iones cloro, lo que hace más negativo el intracelular. Por eso esta curva desciende. Si el reposo estaba en menos 90, aquí estaremos en menos 100. Eso se llama hiperpolarización. Y luego se cierran los canales y se retoma el estado previo, el estado de reposo. ¿Cómo así se conduce el potencial de acción? Llega un estímulo, se altera la permeabilidad de la membrana, se abren los canales de sodio, después los canales de potasio, y el interior que era negativo se vuelve positivo por el ingreso del sodio. Como el sodio extracelular ingresa al intracelular, el extracelular pierde iones positivos y se vuelve negativo. Y conforme, este es un proceso que dura milisegundos, y conforme avanza la señal eléctrica del potencial de acción, se va produciendo este cambio de despolarización. Pero de despolarización en este sentido. Pero aquella porción de la fibra nerviosa por la cual ya pasó el estímulo eléctrico, por el cual ya pasó la onda del potencial de acción, recobra su estado previo. Ustedes ven el estado de reposo acá, igual que eso. Y así se mantiene a lo largo de toda la fibra nerviosa. Esto es lo que ocurre en una fibra amielínica. En una fibra mielinizada hay algunos cambios. En esta curva vemos
la descripción de la depolarización, la repolarización, la hiperpolarización, el umbral, el potencial de membrana o potencial de reposo y su relación con los canales iónicos. La depolarización con el sodio, la repolarización con el potasio. Igual que con la hiperpolarización, como le dije a ustedes, el canal de potasio permanece abierto un tiempo mayor y por ese motivo ingresa el cloro. Luego se cierran los canales y volvemos al estado de reposo. En la clase práctica veremos una simulación de esto que les estoy comentando. Esta es una fibra mielinizada. ¿Por qué las fibras mielinizadas conducen más rápido? La velocidad de conducción en la fibra mielinizada es mayor que en la fibra amielínica. ¿Por qué? Fíjense ustedes. Veamos acá. En cada segmento de la fibra amielínica se tiene que producir un pequeño potencial. En cada segmento. Pero ¿qué ocurre en la fibra mielinizada? Eso ocurre solo aquí, en el nódulo de Rambier. En el resto de la fibra no sucede eso. Es decir, que el potencial de acción pasa de un nódulo de Rambier al otro. Y así. Y a esto se le llama conducción saltatoria. En una fibra no mielinizada le toma tiempo ir segmento por segmento a lo largo de toda la fibra. En una fibra mielinizada eso no ocurre. Bueno, aquí tenemos una sinapsis y veamos que viene el impulso nervioso, se abre el canal de calcio dependiente de voltaje, ingresa el calcio, se moviliza la vesícula sináptica y por el proceso de exocitosis se libera el neurotransmisor que actúa sobre los receptores postsinápticos que pueden ser de dos tipos. Puede ser un receptor ionotropo o puede ser un receptor metabotropo. El receptor ionotropo, cuando actúa con el neurotransmisor, se abre e ingresa el sodio. Cuando se trata de un receptor que actúa por ligando, se van a dar una serie de pasos en el cual interviene la proteína G, interviene la guanosina trifosfato y se forma un segundo mensajero, que en algunos casos es el inositol trifosfato, en otros es la tirosinasa, en otros casos es el AMP cíclico. Eso lo veremos en su momento. También existen, sobre todo en otras especies, en insectos, por ejemplo, existe una mayor cantidad de sinapsis eléctricas. Aquí no hay neurotransmisor. Aquí hay una vía de conducción directa a nivel presináptico y postsináptico por estos canales llamadas conexinas, por donde ingresan los iones y por donde ingresa el impulso nervioso directamente a la membrana postsináptica.
Esta es una microfotografía electrónica donde se observan las vesículas sinápticas y aquí tenemos a las mitocondrias. Pues bien, el proceso de liberación del neurotransmisor es un proceso bastante complejo, porque allí participan varias proteínas. La sinactobrevina, por ejemplo, es una de ellas, y que es una proteína que forma parte de la vesícula sináptica. La sinaxina, que es una proteína que está ligada a la membrana presináptica, y otras más que en conjunto van a formar lo que se conoce como el complejo SNARE. Este complejo SNARE permite que la vesícula sináptica se movilice a la periferia, se fije y luego a través del proceso de exocitosis se libere el neurotransmisor. Bueno, aquí está lo que hace un momento le había comentado. Los receptores ionotropos ingresan directamente el sodio a través de la apertura del poro del canal. En cambio, en los receptores metabotropos tenemos que el receptor interactúa, forma un complejo con el neurotransmisor, se activa la proteína G y a través de varios pasos se abre el canal que permite el pasaje de iones. Los neurotransmisores actúan sobre receptores, eso lo hemos visto. Y dependiendo del neurotransmisor y dependiendo del receptor, tenemos sinapsis excitatorias y sinapsis inhibitorias. Las sinapsis excitatorias van a dar lugar a un potencial, dan lugar a un potencial postsináptico excitatorio y la sinapsis inhibitorio a un potencial postsináptico inhibitorio. Ustedes observan en el excitatorio ingresa el sodio, en el inhibitorio ingresa el cloro, se produce una hiperpolarización, es mucho más negativo y allí no hay conducción del impulso nervioso. Pero en la sinapsis ocurre también lo siguiente, que llegan muchos tipos de conexiones. Es decir, la célula A va a recibir cerca de... Cada neurona es capaz de establecer sinapsis con 10.000 neuronas. Algunas serán excitatorias, otras serán inhibitorias. Algunas tendrán un estímulo de baja intensidad que no llega al umbral. Y en ese caso hay una integración, hay un procesamiento de la información a nivel de la sinapsis. Por ejemplo, en este caso, tenemos un estímulo que no produce potencial, porque no alcanza el valor umbral. Tenemos otro estímulo que tampoco alcanza el valor umbral, Pero si nosotros aplicamos un estímulo luego de otro, esos tres estímulos se van a sumar en el tiempo y van a alcanzar el valor umbral y producirán un potencial excitatorio postsináptico. También obtenemos lo mismo si es que se suman tres estímulos que no alcanzan el valor umbral, pero cuando se presentan de manera simultánea, sí lo alcanzan. Y esa es una sumación espacial, y es lo que tenemos acá. Aquí tenemos esto. Fíjense ustedes. Esta es la sumación temporal. Este estímulo produce una respuesta local, igual que este otro estímulo, igual que este otro estímulo. Pero si yo aplico los estímulos uno después de otro, es decir, no doy espacio, no doy tiempo para que el estímulo provoque una respuesta que llegue al estado de reposo. Antes que eso ocurra, aplico un segundo estímulo. Y luego un tercer estímulo, tal como está aquí, en este dibujo. La sumación de estos tres estímulos
secuenciales van a producir un potencial de acción porque se alcanza el umbral. Y lo mismo sucede en la sumación espacial. Fíjense ustedes, la estimulación de la neurona A, que está aquí, no produce un valor umbral. La sumación de la neurona B, cuyo registro está acá, no produce un potencial de acción porque no se llega al valor umbral. Pero si aplico ambos en forma simultánea, se llega al valor umbral. Y se produce potencial de acción, y eso es lo que se llama supresión espacial. Bueno, allí nos quedamos y nos vemos luego en la clase práctica. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor. Gracias.